Entonces, los efectos medioambientales ya los empezamos a ver la clase pasada, hicimos algunos modelos y vimos que dependiendo del fenotipo van a ser los efectos que yo pueda incluir como medio ambiente. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se pueden incluir los efectos genéticos. ¿Sí? ¿Cómo puedo incluir estos efectos genéticos para dividir precisamente ese fenotipo en la parte genética y los efectos medioambientales? ¿Sí? Entonces, ¿cómo están relacionados los individuos entre sí por medio ambiente y cómo están relacionados los individuos entre sí por medio de la genética? De medio ambiente, vimos que íbamos a tener medio ambiente habíamos dicho que de medio ambiente íbamos a tener el medio ambiente temporal, que iba a ser todo lo que podemos incluir como hato, año, estación, días en leche, número de camada, etcétera, etcétera. Y medio ambiente permanente. Este iba a ser el medio ambiente, que básicamente serían los animales que se repiten, bueno, que tienen ciclos productivos repetidos, ¿no? Entonces, si tenemos una característica, un fenotipo que se va a repetir varias veces en la vida de un animal, tenemos mediciones repetidas y tenemos que incluir esto medioambiental permanente del animal. De la parte de los efectos genéticos, dijimos que íbamos a tener efectos de dominancia, efectos de aditividad y efectos de epistasis. Los efectos de epistasis no los íbamos a poder estimar y vamos a dejar solamente efectos de dominancia y efectos de aditividad. Los efectos de dominancia se pueden ver un poquito más adelante cuando veamos en la parte de heterosis. Y ahorita por lo menos vamos a ver el modelo básico, que es el más sencillo, que es cómo meter los efectos de aditividad en un modelo genético. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo se incluye esta matriz de relaciones de parentesco. Bueno, entonces voy a darles la presión y al final vamos a tratar de ver un ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es precisamente esta parte de la parte genética, en cómo se incluye en el modelo animal. Normalmente así se le conoce, ese modelo que les acabo de presentar, en donde fenotipo es igual a genética más medio ambiente, se le conoce como modelo animal, ¿ok? Apúntenlo, eso a veces llegan a preguntar en algunos exámenes. Entonces, el modelo animal básicamente es un modelo estadístico en donde se incluye, por un lado, efectos medioambientales y por otro lado, los efectos de la genética, ¿sí? En este caso, una matriz en donde están incluidas las relaciones de todos los individuos. Y vamos a ver ahorita cómo se puede incluir esto, ¿no? Además de que esta matriz no nada más nos sirve para incluirla en el modelo animal, también nos va a servir para poder hacer estudios, por ejemplo, de pedigrí o estudios de enfermedades genéticas, etcétera, etcétera. O sea, entonces, esta matriz que vamos a ver hoy tiene varias utilidades y es básica para poder entender la genética de los animales. Entonces, la matriz de parentesco o la matriz de covarianzas genéticas, también se le conoce así, básicamente nos va a decir cuál es la relación que existe entre diferentes individuos de una misma familia. En algunos casos es muy sencillo saberlo si tomamos como base el principio de que cada individuo hereda el 50% de los genes de los padres, ¿no? Porque vienen el 50% de los cromosomas es de un padre, el 50% del otro de la madre, entonces es 50 y 50, ¿no? Entonces vamos a trabajar este principio y entonces con base en esto podremos determinar, ok, si
es el 50% de mis papás, pues entonces en teoría debería ser el 25% de mis abuelos y así subsecuentemente, ¿sí? La primera publicación en donde se da ya el cálculo de la consanguinidad de los individuos lo publicó Sewall Wright hace muchísimo tiempo, y precisamente es para calcular los coeficientes de consanguinidad y de parentesco de una población, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a ver dos conceptos diferentes. Por un lado, es el parentesco, que va a ser la relación que tiene un individuo con cualquier otro individuo de su familia, ¿sí? Una relación de sangre, obviamente. Y la consanguinidad, que sería cuántos alelos homocigotos o cuántos genes homocigotos tiene por descendencia, ¿sí? Por descendencia y no por azar. ¿Ok? Entonces, la consanguinidad, ¿qué es lo que me va a provocar? La consanguinidad se va a obtener cuando dos individuos que tienen un coeficiente de parentesco se cruzan y por lo tanto la consanguinidad lo que va a provocar va a ser un aumento en la cantidad de alelos homocigotos, ¿sí? Es decir, como los individuos, como los parientes tienen una relación, entonces es más probable, aumenta la probabilidad de que los genes que ellos tienen se repitan en las siguientes generaciones. Ahorita no vamos a ver si es buena o mala, eso lo vamos a ver un poquito después, siempre la vamos a calcular. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Sí, doctor. Era la cantidad de alelos homocigotos que hay por herencia y no por azar, ¿verdad? La consanguinidad. Exactamente, esa es la consanguinidad. Ok, Esa es la definición de consanguinidad. ok. Pueden encontrar otras definiciones, pero para nuestro curso lo vamos a definir así. Y en el caso del parentesco, simplemente la relación que tiene un individuo con cualquier otro individuo de su familia. ¿Sale? Entonces, cuando dicen cuáles son tus parientes, pues tus parientes obviamente son tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos. Y vas a tener un diferente nivel de parentesco con cada uno de ellos. Eh, Entonces, para medir el parentesco, medir el parentesco va a ser la evaluación de la probabilidad de que dos individuos relacionados tengan genes dedicados porque están relacionados, ¿sí? Por ascendencia. Es decir, que cuántos genes son iguales a uno de los parientes, o bueno, o cuántos genes o cuántos alelos de los genes, mejor dicho, podría ser mejor, alelos de los genes, son iguales a otro individuo únicamente porque están relacionados. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que yo comparto el 50% de los genes con mi padre o con mi madre. Ahí hay un error, no es de 505, es madre 50%. Y si me voy más hacia atrás, voy a tener el 25% con mis abuelos, el 12.5 con mis bisabuelos, el 6.25, y nada más lo tengo que ir dividiendo, ¿no? Aquí este punto es importante porque algo que no me gusta a mí y que es algo que muchos ganaderos siguen haciendo, y sobre todo ganaderos que se dedican a la cría de pie de cría, eh, es vender animales que tienen un porcentaje exageradamente bajo de relación con un animal que fue famoso, ¿sí? Entonces llegan a decir, no, pues es que aquí te vendo al tataranieto de tal semental que fue famoso hace 50 años, ¿sí? Pero comparte el 1% de genes, o sea, nada, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver ya desde un punto de vista genético, un 1% de relación no es nada, ¿sí? Pónganse a pensar que nosotros compartimos el 99% de genes con los monos y que el 1% es lo que nos hace diferentes de ellos, ¿sí? Con el chimpancé me refiero.
Entonces, decir que tienes el 1% de emparentado un animal que ahorita quieres vender con otro animal, pues, es decir que no se parece. Es decir que realmente no tiene ninguna relación. ¿Ok? Y aún así eso lo ponen como una plusvalía. ¿Sí, Carla? Doctor, una pregunta. ¿Por qué en paterno y materna son diferentes los porcentajes? Eh, porque está mal. Ah, ok. Corrijo esta diapositiva, no sé. Es lo que pasa cuando haces diapositivas cuando ya es muy noche. Es 25 y 25. Ya no se ¿Qué desvele. debería de ser? Es imposible. Es imposible con mis alumnos que no hacen las cosas como las deben de hacer. Entonces, pero ya vamos a tener vacaciones. Ya falta poquito para que Sí, todo se ya casi relaje. es viernes. Sí. Bueno, entonces, ¿tenían otra pregunta? Por ahí había alguien más que tenía una pregunta. ¿O era lo mismo? Bueno. Yo levanté la mano, pero era lo mismo. Ah, ok, perfecto. Sí, no, entonces entonces básicamente es así, ¿no? Cuando tenemos una línea de esta forma, pues realmente no es tan complicado hacer los cálculos y podríamos hacer la matriz ahora sí que a ojo de buen cubero, ¿no? Pero todo se empieza a complicar, sobre todo con las líneas que son horizontales. Entonces, si yo les digo, no, pues, ¿qué relación tienes con tu abuelo? Me puedes decir, no, pues del 25% sin dudarlo. Sí, es como que algo rápido. Pero si te pregunto, ok, ¿qué relación tienes con tu primo en segundo grado? Ahí ya te tienes que poner a pensar, ok, bueno, para empezar, ¿quién es mi primo en segundo grado? ¿Sí? O ¿qué relación tienes con la prima con la que quieres casar? O sea, ya tendrías que ponerte a pensar cuál es el porcentaje de parentesco, ¿vale? Entonces, ahí es cuando se empieza a complicar todo. Y de hecho hay leyes. Bueno, primero eran las leyes de la iglesia, que ponían un número determinado de líneas o de distancia para poderte casar, ¿sí? Es decir, no te puedes casar a alguien que esté relacionado contigo en segundo grado o tercer grado, ¿sí? Creo que era hasta el séptimo grado lo que permitía. Y actualmente la ley en algunos lugares también se prohíbe el casarse con parientes que tengan un cierto grado de parentesco, es decir, en segundo o tercer grado. Y eso tiene una razón de ser. Y básicamente es que si yo estoy diciendo que cuando hago una cruza entre dos parientes, aumento el nivel de consanguinidad y el nivel de probabilidad de que aparezcan alelos homocigotos o de que haya homocigosis, también aumento la probabilidad de que si por azares del destino tuviera genes recesivos no deseables, pues al aumentar la homocigosis, obviamente se van a presentar. Entonces, esto es algo que notaron hace mucho tiempo y que hasta la fecha, aunque sin saber por qué, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, se daban cuenta que muchas veces cuando había cruzas entre papá e hija o cruzas entre hermanos, los hijos nacían con problemas. Ahora, ¿esos problemas son provocados por la ira de Dios y por la cruza? No, realmente es porque los dos eran portadores de un gen o de un alelo indeseable y al aumentar la probabilidad simplemente se presentó. Pero no quiere decir que la cruza como tal lo haya provocado. ¿Qué pasaría si los dos son individuos totalmente sanos, no contienen ninguno de esos genes? Pues que aunque sean hermanos, o sea, papá con hija o abuelo con nieta, si no tienen genes indeseables o alelos indeseables, o que vayan a provocar una enfermedad o que sean letales, pues simplemente no debería de pasar nada y debería de tener una cría totalmente normal. ¿Sí? ¿Comentarios al respecto?
Doc, ¿cómo se lee esa tabla? Simplemente es la relación que tienes, el individuo que es, aquí está yo, con cualquier otro individuo de la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los hijos de tus papás, pues son tus hermanos, ¿sí? Entonces, con los hijos de tu hermano, pues son tus sobrinos. Si es tu hijo, pues es tu hijo, ¿no? Ok. Con los hijos de tus tíos, son tus primos. Con los hijos de tus abuelos, son tus tíos, y así, ¿no? Entonces, nada más el punto de referencia es yo, y a partir de aquí es cuáles serían la relación que tenga. Ah, ok, ya. Ya, ¿Ok? ya, ya. Sí. ¿Qué otras desventajas? Bueno, a ver, aquí antes de avanzar un poco más, que no recuerdo. Sí. ¿Otras ventajas, qué desventajas creen que tenga la consanguinidad? Levantaron la mano. A ver, Dana. Pues, bueno, o sea, como usted mencionó, si hay alelos no deseados, eh, pues se pueden crear mutaciones que pues están tratando de, o sea, no de eliminar, pero que no son tan comunes y nosotros las estamos fomentando con esa consanguinidad. ¿Pero se pueden crear las mutaciones? No, o sea, o sea, como aumentan las probabilidades de que aparezcan si juntamos esos alelos que se pueden repetir en los hijos. Ok, pero entonces no se crean. Simplemente, si ya son portadores, aumenta la probabilidad de que haya homocigosis, por lo tanto, se exprese, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, a ver, Alison Ramírez. Podría ser en las enfermedades. Si tenemos una enfermedad que se expresa en un homocigoto recesivo y lo cruzamos con otro homocigoto recesivo, aumenta la probabilidad que la enfermedad aparezca. Ok. ¿Y alguna ventaja que le veas? Pues en los dominantes más bien disminuiría la probabilidad de que se presenten enfermedades letales, por ejemplo, genes letales, perdón. Pero, bueno, yo les dije homocigosis, pero nunca les dije si era recesivo o dominante. Puede ser cualquiera de los dos. Puedes aumentar cantidad de dominantes o cantidad de recesivos. Entonces, no, por ahí no va. A ver, alguien que tenga una ventaja del aumento de consanguinidad. Yo, pero no sé en qué lugar esté de levantar la mano. A ver, ¿quién? Stephanie. A ver, dime, Stephanie. Bueno, me pongo a pensar en las razas de perros. Mantienes un cierto fenotipo y una cierta línea y para Ok, mantener el pedigrí. ok, entonces fijas algunas características. Ujú. Ok, a ver, Saúl, ¿alguna ventaja? Pues justamente algo por el estilo, o sea, por ejemplo, lo que les pasó a los Akitas japoneses, que era una raza que estaba prácticamente al borde de la extinción porque se estaban cruzando con otras razas. Entonces lo que hicieron fue cerrar esas líneas para poder conservar esa misma raza. O sea, podría Ok, servir como para evitarlo. Y en casos, no sé, extremos en los que una especie igual se encuentre al borde de la extinción, pues prácticamente no tendrían de otra. ok. Eh, sí, estoy de acuerdo. Entonces, tiene algunas ventajas, tiene algunas otras desventajas. Este, ¿Tienen algún otro ejemplo? A ver, por ejemplo, Luz Trejo. Bueno, estaba pensando, en los perros se mantiene bueno, como una línea pura, ¿no? Y en producción, Ah, ¿conoces ¿mande? el Belgian Blue? La ¿Mande? raza Belgian Blue. ¿Conoces la raza Belgian Blue en toros, en Sí, bovinos? ¿Qué tiene la raza Belgian Blue de especial? como que especial. Ajá, ¿qué tiene de diferente la raza Belgian Blue?
¿Alguien le ayuda? A ver, Daniel. La falta de miostatina. Bueno, el gen que codifica para la miostatina, ¿no? Tiene una mutación en el gen que codifica para la miostatina. Que esto provoca un aumento en la muscularidad de los animales, ¿sí? Entonces, cuando apareció esta mutación, porque esta es una mutación, ¿cómo creen que hubiera beneficiado la consanguinidad con este gen? ¿Sí, Stephanie? Pues podría ser porque, o sea, supongo que como es más contenido muscular, es más producción, entonces el hecho de mantener la consanguinidad es justamente lo que usted dijo, fijar la característica y que se siga Ok, produciendo para crear una raza. ok, exactamente. Entonces, en el caso del gen de la miostatina es lo que hicieron, o sea, aparece la mutación. Si aparece la mutación, que te das cuenta que tanto padre como madre tienen esa mutación, son heterocigotos porque ellos no la presentaban, y dices, bueno, el hijo sí la presento porque es homocigoto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues una cruza consanguínea para que se siga replicando esa mutación, ¿ok? Por otro lado, si aparece alguna característica no deseable, pues yo también puedo hacer cruzas entre individuos que están emparentados para tratar de determinar si realmente es un factor genético. ¿Sí, Stephanie? ¿Tienes alguna? Un comentario, es que, Sí. o duda también, es que yo una vez me metí a la clase del doctor Berruecos y él nos contó algo así como de que cruzó la raza, no me acuerdo el nombre de la raza, perdón, de bovinos que tienen las orejas muy largas Sí, cebus. y que, ajá, y que en las ferias, o sea, él se dio cuenta que los calificaban y los compraban muy caros por el largo de las orejas. Entonces empezó a hacer cruzamientos, pero no sé si los hizo con sanguíneos, porque dijo que cruzó a su vaca con la que Ujú. con las orejas más largas y su toro con las orejas más largas y de ahí de los hijos cruzó con las orejas más largas, entonces ahí igual por la consanguinidad hizo que las orejas les llegaran hasta los codos. Entonces eso también podría ser, ¿no? O sea, aunque la característica ya está fijada, que son orejas largas, podría ser aumentarla. Bueno, sí, pero ahí sería más ya un sistema de selección. No necesariamente tienen que ser, cuando quieres aumentar una característica como esa, por ejemplo, el largo de las orejas, lo puedes hacer de dos vías, dependiendo de la característica, porque hay características que responden bien a la selección y que no necesariamente tienes que cruzar individuos emparentados, o puedes hacerlo también mediante cruzamientos, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, hay dos vías para aumentar una característica de ese tamaño, ¿ok? Y no puede ser usando cruces consanguíneas o no, o sea, no necesariamente. ¿Sí, Daniel? Sí, Yo gracias. tengo una duda. Es que recuerdo que vimos algo sobre número de de parejas efectivas o de individuos efectivos, algo así. Claro. Entonces mi duda es como ya en la vida real, verdaderamente cuántos individuos necesitarías para formar una raza o algo así, y si verdaderamente se puede formar con pura consanguinidad o, por ejemplo, en la vida silvestre como para mantener una especie y eso, ¿cómo Ok. funcionaría? Mira, lo ideal, de hecho, lo ideal cuando vas a formar una raza no es hacer consanguinidad tal cual, sino es tomar individuos que se supone que ya tienes, que son similares, y hacer las cruzas que te mantengan que te fijen las características, pero que no aumente la consanguinidad, ¿sí? Es decir, tú ya tienes, por ejemplo, una raza de Holstein, tienes animales Holstein, todos de la misma raza, y dices, ok, quiero trabajar con ellos, puedes hacer cruzas entre ellos para mejorar una característica, manteniendo la característica en buen nivel, pero sin hacer consanguinidad. ¿Por qué? Porque la tendencia ahorita, bueno, por mucho tiempo se ha hecho la selección fijando algunas características para producción.
El problema con eso es que se pierde totalmente la variabilidad genética. Entonces, cuando tú pierdes variabilidad genética, ya no tienes recursos genéticos cuando hay algún problema, ¿sí? Es decir, vamos a suponer, ¿qué es lo que pasa con la Holstein? La Holstein la seleccionaron tanto, que actualmente la producción de leche que tienen las vacas no es compatible con la vida. Es decir, si tú dejas una vaca Holstein de alta producción en vida silvestre, se va a morir. ¿Por qué? Porque si está produciendo 50 litros de leche al día, no va a poder, y no hay nadie que la ordeñe, le va a dar mastitis y se va a enfermar y se va a morir. ¿Ok? Entonces, a lo que ahorita la tendencia a nivel mundial es, y por recomendaciones de la FAO, es mantener un nivel alto de variabilidad genética. Entonces, cuando creas una raza o cuando haces un programa de mejoramiento genético, lo ideal es tomar en cuenta la consanguinidad, pero para aumentar la variabilidad, no nada más para hacer individuos consanguíneos. ¿Ok? Pero sí, o sea, va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Como decía, como estaba poniendo el ejemplo del Belgian Blue, o sea, si tú lo que quieres nada más es fijar una característica, pues te conviene hacer la consanguinidad. Como decía Saúl con la raza de perros, o sea, si tú ya estás perdiendo, tienes muy poquitos individuos y no quieres que se pierda esa raza, pues entonces tienes que hacer consanguinidad. Pero una vez que ya tienes una población efectiva, lo ideal sería que empieces a hacer cruzas para disminuir la consanguinidad. ¿Okay? Otra desventaja que tiene la consanguinidad, y que no lo hemos mencionado hasta ahorita, es que al aumentar la consanguinidad también disminuye la fertilidad. Entonces, eso sí es como un sabio procedimiento de la naturaleza, que entre más alto sea el coeficiente de consanguinidad que se vaya a producir en una cruza, va a ser más difícil la reproducción. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí es más difícil. ¿Ok? Entonces, también nos afectaría en ese caso. Entonces, ¿para qué hago cruzas consanguíneas si me van a disminuir la fertilidad? ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, para poder hacer esa matriz de relaciones y parentesco, tengo que empezar a partir de aquí. Tengo que empezar a partir de un pedigrí. Este es el diagrama de un pedigrí. Así es como normalmente si les hablan de un pedigrí, ustedes van a pensar en esto. En la práctica simplemente vamos a tener nada más la información de los individuos con sus padres y ya, ¿no? Con padre y madre. Pero básicamente así se hace un pedigrí para poder estimar los coeficientes de relación. Los pedigrís pueden ser de forma vertical como este, en donde ponemos a los ancestros en la parte de hasta arriba y a los individuos más jóvenes en la parte de hasta abajo. Y cuando hay una cruza entre dos individuos, se marca con una línea uniendo los dos individuos para indicar que hubo un matrimonio o una cruza. Si hay una cruza o se sabe que fue consanguínea, entonces se puede utilizar la doble rayita para indicar que esos individuos tienen una relación genética. Los machos se indican con cuadros, las hembras normalmente se indican con círculos y se pueden tallar los individuos que ya fallecieron. ¿Ok? Y esto sirve para poder indicar, este tipo de pedigrí sirven para poder indicar, por ejemplo, enfermedades genéticas. Entonces, normalmente cuando se estudia una enfermedad genética se arma este tipo de pedigrís y se marcan, ya sea con color o con algún símbolo, cuáles son los individuos que estuvieron afectados. ¿Sale? Obviamente esto sirve para estudiar familias únicamente. Ya cuando tengo una población, esto ya no es factible. Es muy difícil ver un pedigrí. O sea, para que se den idea, algunos de los pedigrís con los que he trabajado tienen 10,000 individuos, 20,000 individuos. Entonces, obviamente, si haces este diagrama para 20,000 individuos, pues ya nada más se ven puras rayitas y no se ve absolutamente nada. Entonces, este tipo de pedigrí solo sirve para estudiar familias pequeñas. ¿Sí, Dana? Una pregunta, doctor.
por ejemplo, para eso que usted menciona de fijar una característica, em, ¿cómo es la proporción de individuos que son viables o individuos, no sé, que tienen alguna malformación o algo así? O sea, porque bueno, siempre que mencionan consanguinidad me imagino mutaciones o muerte o algo así. Pero no sé si sea mucha la proporción de individuos que salen así, como no viables o si es muy Ok, factible hacerlo para las ok, si características. entiendo tu pregunta es qué tan probable es que nazcan, que haya problemas en una cruza consanguínea, por así decirlo. Ah, pero en poblaciones grandes, como usted menciona. En poblaciones grandes la probabilidad realmente es muy baja y tienes que utilizar las frecuencias normales de de la enfermedad a la que quieres estudiar. O sea, vamos a suponer, normalmente algunas enfermedades genéticas tienen una proporción de 1 en 10,000. ¿Sí? Entonces, tendrías que multiplicar la probabilidad de 1 en 10,000 para el macho, 1 en 10,000 hembra, haces la multiplicación de esas dos probabilidades y esa sería la probabilidad de que los dos tuvieran los genes recesivos para presentar esa enfermedad. Entonces realmente es muy, muy, muy baja la probabilidad. ¿Sí? Gracias, ¿Cuál es, doctor. ¿Cuál es el problema real con la consanguinidad? Es que, sobre todo en Europa, aquí no tanto, pero en Europa, hace mucho tiempo, bueno, ya hasta la fecha, eh, varias poblaciones se hicieron poblaciones totalmente cerradas. Entonces, tú llegas a algunos pueblitos en Francia, en España o en Italia, y la mayor parte de la población comparte los apellidos y, y comparten el nombre incluso con la ciudad. Entonces yo, por ejemplo, tenía un compañero que se apellidaba Bergamaschi, que es un nombre un poquito chistoso para los mexicanos, pero allá es muy común, ¿no? Es Bergamaschi. Y era porque venía de Bérgamo, que es un pueblo de Italia. Pero si tú vas a Bérgamo, el 90% de la población se apellida Bergamaschi. Eso quiere decir que es una población en donde todos son familiares. Entonces, ahí es un problema porque entonces sí aumentas la probabilidad muchísimo. Porque ya no nada más es la probabilidad de que tú y el otro individuo la tengan, sino que aparte tus papás también estaban emparentados y tus abuelos tal vez también estaban emparentados, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que se pusieron esas reglas, sobre todo en humanos, porque en este tipo de poblaciones muchas características fueron fijadas para bien o para mal. Entonces tú vas a esos poblados y te das cuenta, por ejemplo, que el 98% de la población tiene ojos azules porque lo fijaron esa característica. Pero al mismo tiempo, el 98% de esa población tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, ahí es el problema. Si te vas a una población como la mexicana, que somos, o sea, si a ti te dicen cuál es el fenotipo de un mexicano, realmente es súper difícil de decirlo. O sea, ¿podrías decir que somos morenos? ¿Somos blancos? No. ¿Somos negros? No. O sea, es una mezcla de todos. Porque en mexicanos puedes tener mexicanos blancos, hay individuos mexicanos o poblaciones que son totalmente negras, descendientes de África. Hay morenos, hay mestizos, hay de todo. Entonces, en una población como la mexicana, la variabilidad genética es muy alta. Entonces, cuando tú haces una cruza consanguínea, la probabilidad de que haya un problema genético es muchísimo más bajo. ¿Sí? Entonces, básicamente depende mucho de la población y de lo que decía Daniel, o sea, del tamaño efectivo de la población. ¿Okay? Ahora, no quiero que lo satanicen. Una cruza consanguínea tampoco es decir que vas a pasar lo peor y que te va a caer una maldición por Diosito por haber estado haciendo cosas que no debías con tu prima. ¿Ok? Este, Simplemente hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y en zootecnia se aprovechan para un lado las buenas y por otro lado las malas. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, gracias. Ok. Sonó algo, pero no sé si
¿Sí, Alison? Y por ejemplo, cuando hablamos de especies que están en peligro de extinción o que tienen estos problemas como la vaquita marina, ¿cuál es el mínimo de individuos que requeriría para poder realizar esto de la consanguinidad sin ningún problema? Ahí la situación ni siquiera puedes decir cuál es el mínimo de individuos. Ahí tienes que aprovechar a todos los individuos. Pero precisamente necesitas hacer los cálculos de estos tipos de cálculos que vamos a ver ahorita para que las cruzas que se propongan lleven a la menor cantidad de consanguinidad posible. Ahora, el problema ahí es que como ya son individuos emparejados, la fertilidad disminuye. Y ese fue uno de los problemas que tuvo el lobo mexicano. Entonces, tenías a los lobos mexicanos en los zoológicos, tienes una población muy pequeña y no se reproducen. Te dan una pareja en tu zoológico y simplemente no se reproducen. ¿Y por qué? Porque tal vez están emparentados, entonces la fertilidad es muy baja. Entonces, una de las metodologías para poder aumentar la fertilidad es cruzarlo con individuos de la misma especie, pero lejanos genéticamente, es decir, que vengan de una población un poco lejana. Entonces, lo que hacen muchas veces es tratar de compartir individuos entre diferentes zoológicos, o en nuestro caso, por ejemplo, cuando no se podían ya reproducir los lobos mexicanos por la relación que tenían entre ellos, lo que se hizo fue solicitar animales de refugios de Estados Unidos que tenían lobos mexicanos, que también son de la misma especie, pero que tienen una distancia genética aceptable y que les va a dar variabilidad genética y aumenta la fertilidad. Entonces, básicamente ahora sí que tienes que jugar con lo que tengas. En la vaquita marina hay mucho para dónde moverse. ¿Ok? Gracias, Bueno, doctor. ¿dudas del pedigrí? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo se calcula la consanguinidad? Entonces, aquí estoy poniendo un pedigrí de forma horizontal, en donde tengo del lado derecho a los individuos más lejanos y del lado izquierdo al individuo de interés. Esto puede estar así o volteenlo, es exactamente lo mismo, puede ir del lado izquierdo hacia la derecha. Las flechitas, las puntas de las flechas, les están indicando hacia dónde va la descendencia. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo a este individuo X y lo único que quiero saber es cómo se calcula la consanguinidad. Entonces, bueno, este es un pedigrí, voy a sustituir este pedigrí por uno en donde tengo un ancestro en común, en este caso el C. Esta fórmula es la fórmula que dio Wright para el cálculo de la consanguinidad y que básicamente me dice que si tomamos como principio que cada uno de los individuos hereda un medio por ancestro, entonces yo puedo calcular puedo hacer el cálculo de la consanguinidad elevando un medio, el número de líneas o el número de vías que existe hacia el ancestro común por vía paterna, el número de vías que existe hacia el ancestro común por vía materna, más 1, y con eso obtendría el cálculo de la consanguinidad. Y tendría que hacer la sumatoria de todas esas vías, ¿sí? Es un poquito exhaustivo y a mi gusto, yo no utilizo esto realmente porque no es práctico para pedigríes grandes, es práctico para pedigríes muy pequeños. Pero bueno, es lo que van a encontrar en libros y es una forma muy sencilla de hacer el cálculo de la consanguinidad. Entonces, aquí como ejemplo tenemos como ancestro común al individuo C. Entonces, ¿cuántas vías tenemos por vía paterna? Tenemos una, aquí en naranja. ¿Cuántas vías tenemos por línea materna? Tenemos una. Entonces, el cálculo de la consanguinidad de este individuo sería 1 más 1 más 1. Entonces, sería 1 medio a la 3. Y el cálculo de la consanguinidad para el individuo X sería de 0.125. Es decir, ¿cómo se interpreta esto? Sería, este individuo tiene el 12.5% de homocigosis debido a la relación de parentesco que existe en su familia,
¿sí? O tienes 12.5% de homocigosis por ascendencia. Esa es la interpretación. ¿Ok? ¿Dudas? No, ¿Podría ¿No? repetir cómo se Bueno, hace el cálculo? Sí, simplemente tengo que elevar un medio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este es otro ejemplo para que se entienda. Aquí tengo uno parecido, nada más que tengo que los abuelos dieron, bueno, los papás están cruzando y son hermanos, básicamente, ¿sale? Entonces, tengo que hacer el cálculo por individuos que me están dando la consanguinidad. Entonces, el primer ancestro en común para X va a ser D, ¿ok? Entonces, ¿por cuántas vías tengo? Aquí el de D está aquí abajo. ¿Cuántas vías tengo para D? ¿Por cuántas vías llego hacia D? Si tomo en cuenta las vías paternas, voy a tener, aquí está el del papá, entonces tengo dos vías paternas, una para D y una para C, y por vías maternas tengo 1 y 2. ¿Ok? Entonces, para C, básicamente es lo mismo que en el ejemplo anterior. Para C, tengo una vía que llega hacia el individuo, hacia el ancestro en común. Tengo otra vía por la vía paterna que llega hacia el ancestro en común. Entonces es 1 más 1 más 1, que esa es una constante. Tengo un medio a la 3. Y eso es 0.125. Y si luego para D, entonces tengo una vía que llega por la vía paterna, una vía que llega por la vía materna. Entonces es 1 más 1 más 1, que es la constante, y es 0.125. Entonces, si quiero calcular la consanguinidad de X, tendría que hacer 0.125 por C y 0.125 por D, lo sumo y en total tendría 25% de consanguinidad. ¿Ok? Es un poquito confuso y sobre todo cuando empieza a aumentar el pedigrí. Cuando empiezo a hacer el pedigrí más grande, tengo que buscar todas las líneas por las cuales el ancestro en común está dando genes homocigotos hacia el individuo de interés. ¿Ok? Entonces, esto apúntenlo como notario o como breviario cultural, la fórmula, y sobre todo por si se van a ir a extraordinario o si van a presentar el extraordinario, muchas veces este tipo de fórmulas se usan en los extraordinarios. Yo la verdad prefiero algo más práctico, que sería la matriz de consanguinidad, que es la que sí se utiliza ya en la vida real. Entonces, ya para incluir la matriz de varianzas y covarianzas genéticas, lo que vamos a tener que hacer es un archivo de datos en donde generemos un pedigrí. ¿Ok? Entonces, en este pedigrí, lo tenemos que ordenar con ciertas características. La primera columna, bueno, este es el pedigrí en el diagrama, y ese es el archivo que tenemos que generar. ¿Sí? Este de aquí en la tabla. Entonces, la primera columna siempre van a ser los individuos. La segunda siempre debe ser los padres. Y la tercera columna deben de ser siempre las madres. ¿Ok? Debe de estar ordenado. Entonces, debo de poner siempre al individuo al ancestro más viejo o al ancestro más lejano al inicio. Y siempre a los individuos más cercanos o a los individuos más jóvenes hasta el final de la columna. ¿Ok? Y aquí una reglita que se deben de aprender. Entonces, para que un individuo pueda aparecer como padre o pueda aparecer como madre, debe de aparecer con anterioridad como individuo. ¿Ok? Entonces, para que este C pueda aparecer aquí, debe de aparecer antes como individuo. Entonces, aquí ya está. Aquí está como individuo. Conozco los padres de C, no los conozco. Entonces, les voy a poner un puntito o muchas veces se puede poner un 0. Entonces, pongo C. Aquí no sé quiénes son los padres, entonces pongo puntito y puntito. El individuo D
su padre es C, lo puedo poner sí porque ya apareció antes. La madre no la conozco. ¿Ok? Luego tengo aquí el individuo A, su padre no lo conozco, pero a su mamá sí la conozco. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Yo creo que se le va a acabar la pila a mis audífonos. Sí, ¿Sí ¿verdad? me escuchan? Sí. Ok. Sí, doctor. Sí, Bueno, si me pierden, lo escriben porque los voy a dejar de escuchar. Bueno, y entonces aquí para el individuo B, su papá es C, su papá y su mamá es A. A ya la puedo poner porque ya apareció antes como individuo. Y al final pongo X, que es el más joven, y pongo a su papá y a su mamá. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que se debe de armar un pedigrí. Y de hecho ya hay softwares que te lo ordenan. Pero también hay muchos softwares que no lo hacen. Entonces, cuando se va a hacer un análisis genético y te piden el pedigrí, debes de meter este formato, pero muchas veces si no está ordenado, te lo dice el software. ¿Sabes qué? Estás poniendo individuos como papás, pero todavía no existe. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que primero tienes que ponerlos como individuos con los papás faltantes. En R hay algunos softwares que sí que tú puedes meter el pedigrí desordenado y le pides que te lo ordene. Entonces ya te lo ordena antes de poder hacer el análisis genético. ¿Dudas sobre cómo se arma esta tablita de pedigrí? No. ¿No? Ok, chicos. Entonces, para hacer mi matriz de varianzas y covarianzas, lo que voy a hacer es transponer este pedigrí. Si se fijan, es el mismo que tenía en la diapositiva anterior. Solamente puse los individuos aquí, en este renglón, y arriba puse a sus papás y a sus mamás. ¿Quién va como padre y como madre? Aquí es indiferente, simplemente se pone así. Y se repiten a los individuos aquí en la primera columna. Entonces, realmente lo que nos importa es esta columna y este renglón, y nos importa saber quiénes son los papás, ¿ok? De cada uno de estos individuos. Entonces, aquí voy a hacer dos cálculos, ¿ok? Voy a formar esta matriz realizando dos cálculos diferentes. Por un lado, voy a tener la diagonal, y esta diagonal lo que va a contener va a ser un 1, sí, un 1 tal cual, un número 1, que es una constante, que lo que quiere decir ese 1 es la relación que tiene el individuo consigo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tienes contigo mismo? En teoría debería de ser del 100%. ¿Sí? Más un medio, ¿sí? Que multiplica a la relación de los padres de ese individuo. ¿Sí? Entonces, si los papás, vamos a suponer, tienen una relación del 25%, ¿cuál sería el coeficiente de esa diagonal? Pues sería 25%, punto 25 por un medio, 12.5. Entonces tendríamos un valor de 1.12, 12.2, ¿no? Algo así. Entonces la diagonal va a contener los valores de consanguinidad y la relación de los individuos consigo mismo. Fuera de la diagonal, lo que voy a tener van a ser la relación de X, bueno, del individuo de interés con el padre del individuo emparentado y la relación de X con la madre del individuo emparentado. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio. Vean. Voy a quitarles esto. Segundo. Tal vez ahorita hay un poco de dudas, pero lo vamos resolviendo. Si están en su computadora, abran una hoja de Excel para que vayan tratando de seguir el ejercicio. Si no, sigan el ejercicio nada más en mi pantalla. ¿Okay? ¿Y están viendo aquí el libro de Excel?
Entonces, uno. Para aquí el pedigrí, pero ¿vale? Entonces, tenemos que hacer la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a empezar aquí poniéndolos a los individuos, ¿sí? Entonces voy a poner al individuo más lejano, lo voy a copiar, ¿no? De lo que teníamos acá. Entonces voy a poner aquí sería el individuo C. Lo voy a poner a su padre o a su madre, es indiferente, ¿no? Si quieren seguimos el mismo orden. Sería individuo, padre. Entonces, ¿quién va arriba y quién va abajo del padre y la madre? Aquí, en este caso es indiferente, ¿sí? Si van a hacer, si tienen el archivo en esta forma, sí tiene que siempre primero el padre y después la madre. Para nuestro ejercicio puede ir abajo el padre, arriba la madre, es indiferente. Aquí lo único que voy a poner es el padre aquí no sé quién es, la madre no sé quién es, entonces como puntitos. El siguiente sería el individuo D, su padre sería C, la madre no la conozco, sería A, puntito D, E, P, A, is, P. Lo puse así nada más para seguir el mismo orden en mi diapositiva, lo tengo al revés. Pero es exactamente lo mismo. Y aquí repito los nombres de los individuos. C, D, A, E. Me voy a tratar de ir lento, pero si tienen dudas, me dicen, ¿ok? Voy a hacerlo un poquito más grande. Vale, entonces voy a poner esto de otro propósito. Aquí en la diagonal que dijimos que íbamos a tener los valores de consanguinidad. Y fuera de la diagonal lo que vamos a tener van a ser los valores de parentesco. ¿Ok? Entonces, tengo que empezar con los valores de la diagonal. Dije, voy a levantar una mano un segundo, déjenme que... ¿Sí, Stephanie? Soy yo, doctor. Entonces solo se toman lo de arriba o también lo de abajo, no hay diferencia. ¿Sí, Stephanie? Ajá, los valores fuera de la diagonal, o sea, ¿son también los de abajo o da igual? ¿Ustedes escuchan algo? Yo no escucho a Stephanie. Se ve que tiene su micrófono, pero no lo escucho. Sí, se escucha. Sí, ¿Sí la escuchan o no? Sí, se escucha. A ver, entonces dejen... A ver, esperen, dejen cambio mi micrófono.
A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ok, a ver, te Sí. escucho, Stephanie. A ver si ahora sí. Este, es- Preguntaba que si los valores que están fuera de la diagonal son tanto los de arriba como los de abajo de la diagonal o solamente los de arriba. No, ¿por qué no escucho? Un segundo. No estoy escuchando nada. A ver, habla, Stephanie. Hola. Ya, listo, ya te escucho. Ah, ya. A ver, Preguntaba que si los valores de fuera de la diagonal son tanto los de arriba como los de abajo o también los de arriba. O solo los de arriba, perdón. ok, sí, buena pregunta. Es una matriz totalmente simétrica. Eso quiere decir que vamos a hacer las soluciones, vamos a obtener las soluciones solamente para una de las dos partes, ya sea la superior o la inferior, y esos valores se tienen que copiar a la otra parte. Entonces lo vamos a calcular para la parte de arriba y una vez que lo tengamos para la parte de arriba, copiamos esos mismos resultados en la parte de abajo, que es una matriz simétrica. Ok, ¿Ok? gracias. Entonces voy a copiarles aquí esto para que lo tengamos. Entonces, este era el cálculo para la diagonal y este es el cálculo para fuera de la diagonal. Acomodo. Entonces, si tienen el Excel, váyanlo haciendo en Excel. Si no tienen Excel, váyanlo haciendo a mano. También se puede hacer a mano sin ningún problema. Nada más necesitan una calculadora. ¿Ok? De hecho, este ejercicio siempre lo hago a mano con calculadora, pero pero escribo muy feo, entonces no quiero que se vea tan feo en la presentación. Entonces, aquí vamos a tener 1 más la mitad de la relación de los padres. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 1, ¿ok? Más un medio que multiplica a la relación de los padres. Entonces, sería más un medio que sería 0.5 que multiplica a la relación de los padres. ¿Cuál es la relación de los papás de C? ¿Cero? 0. Entonces, en este caso es 0. Entonces, tengo 1, ¿no? ¿Qué es lo que se está asumiendo? O sea, un supuesto que se está tomando aquí es que los papás de C como son desconocidos, no están emparentados. Es un supuesto que se tiene que tiene que tomar para los fundadores de la población. ¿Ok? Entonces, ya que tengo el valor de consanguinidad de este individuo, en este caso, ¿cuál es su valor de consanguinidad? 1. No. Uno que dijimos que era. Ah, no, tendría que ser, 1 es el de relación entre él mismo, ¿no? Entonces, Exacto. 1 es la relación de él consigo mismo. ajá. Entonces tendría que Entonces, ser 0. 0. Entonces, su consanguinidad del individuo C es de 0. ¿Ok? Ahora me voy hacia los valores que están fuera de la diagonal. Entonces me voy hacia la derecha. Y aquí lo que voy a calcular va a ser cuál es la relación de C con el individuo D. ¿Sale? Entonces C con D. Me dice, para las relaciones, fuera de la diagonal, lo que tengo que calcular va a ser la relación de X con el padre de Y y la relación de X con la madre de Y. Entonces, en este caso, tengo que ver cuál es la relación de C con los padres con los padres de D. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la relación de C con C? 1. 1. ¿No? Aquí está. Entonces, la relación de C con C es de 1. Entonces, sería igual a 1
más, bueno, aquí le voy a poner paréntesis, lo voy a dividir entre 2, más, ¿cuál es la relación de C con puntito? 0. 0. 0. Todo eso lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? La relación de C con D es de 0.5. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. No, No. Ok. El siguiente. Tengo que ver la relación de C con A. Entonces esto va a ser igual a. ¿Cuál es la relación de C con puntito? Es 0. Y la relación de C con D la buscamos en este mismo renglón de cuánto es de 0.5. Más 0.5. Todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Luego me voy aquí a la relación de C con B. Tengo que buscar la relación de C con C. Entonces va a ser igual a 1 más, ¿cuál es la relación de C con A? 0.25. 25. 0.25 entre 2. Por último, esto va a ser igual a la relación de C con X. Entonces, ¿cuál es la relación de C con B? 0.625. 5. 0.625 más, ¿cuál es la relación de C con A? 0.25, ok, entre 2. ¿Quieren? Lo voy a redondear todo, lo hacemos todo con 3 decimales, lo redondeamos todo a 3 decimales para ir bien. ¿Ok? Y ya, así como se llenó ese renglón, lo tenemos que hacer para todos los demás. Habíamos dicho que es simétrica, entonces los valores que yo tengo aquí, los tengo que copiar de este lado exactamente igual. ¿Sale? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces la relación de C con D es de 0.5 y aquí tengo la relación de C con D que es de 0.5. Entonces los copio. Y ya me pasó al siguiente renglón. Entonces el siguiente renglón voy a calcularlo como 1. Utilizo la fórmula de aquí arriba. Pongo el mismo color para que... Y este sería el otro. Entonces esto sería igual a 1 más la mitad de la relación de los padres. Bueno, un medio, 0.5, que multiplica en la mitad de la relación de los padres. ¿Cuál es la relación de C con puntito? 0. 0. ¿Sale? Entonces sería por 0. Y aquí todavía es 1, ¿no? Aquí sería igual a la relación de D con punto, que sería 0, más la relación de D con D. ¿Cuánto es la relación de D con D? 1. 1 entre 2. Luego aquí sería igual a la relación de D con C. Entonces la relación de D con C la busco aquí. Aquí está D con C es de 0.5 más la relación de D con A. Entonces la busco aquí, es de 0.5 entre 2. ¿Sí? Eh, aquí sería entonces la relación de D con B, que sería de 0.5 más la relación de D con A, que sería de 0.5 entre 2. Y aquí está. Esto lo
Vamos acá. Aquí sería igual a 1 más 0.5 que multiplica a la relación de los papás, que en este caso la relación de D con puntito es de 0. Aquí todavía tengo 1, ¿no? Entonces son individuos que todavía no tienen consanguinidad. Aquí tendría que poner la relación de A con C. Entonces sería igual, que digo, bueno, de A con B, ¿no? Pero tengo que calcular de A con C y A con A. Entonces esto sería igual a con C. ¿Cuál es la relación? .25. 0.25. Y la relación de A con A, 1. 1. Esto entre 2. Aquí sería la relación de A con B. ¿Cuánto es? .625. 625 más la relación de A con A, 1. 1. Aquí está. ¿Vale? Y esto los copio acá. Aquí sería igual a 1 más 0.5 que multiplica la relación de los padres de X. Aquí sí tengo los dos papás. ¿Cuáles son los papás del individuo B? A y C. A y C. ¿Cuál es la relación que tiene A con C? A con C .25. Exactamente, tengo que buscarla en 25. toda la matriz. Aquí está A, aquí está C, entonces la relación que tienen es de 0.25. Entonces esto va a multiplicar a 0.25. Aquí sería la relación que tiene B con X, entonces la relación de B con B es de 1. No es cierto, no es de 1. ¿De cuánto es? A .125. Exactamente. Entonces es 1.125 más la relación de B con A, ¿cuánto es? 0.625 y esto dividido entre 2, 0.875. Esto lo copio acá y tendré el último individuo aquí que sería 1 más 0.5 que multiplica la relación de los papás de X. Entonces, ¿cuál es la relación de A con B? Aquí busco A .625. con B. Es de 0.625. 0.625. Ya está. Entonces, esta matriz es la que yo voy a poder utilizar para conocer cuál es la relación que existe entre todos los individuos. Entonces, en este pedigrí, ¿cuántos individuos consanguíneos hay? Levanten la mano. A ver, los escucho. Sí, Saúl. Habría 2, 2. ¿Que serían quién y quién? B y X. Ok. B y X, ¿con qué porcentajes de consanguinidad? Del 12.5% y del 31.3%. Ok. Del 31.3. Por otro lado, una pregunta que se podría hacer a partir de este pedigrí es, ¿qué cruza puedo hacer que me daría la menor consanguinidad en este pedigrí? A ver, vamos a dar la oportunidad a Stephanie. Sería C con D. C con D. C con D, las relaciones de 0.5. Entonces tendríamos su hijo tener una consanguinidad del 25%. Creo que hay uno menor a ese. Mm,
A con, no, no sé. Sería de, a ver, Francisco Espinosa. ¿Sería de C con A? Sí, sería de C con A, ¿no? Entonces sería la relación de C con A de punto Sí, 25. sería, Entonces, ¿cuál sería la consanguinidad de su hijo? sería de punto 125. Exactamente. Entonces sería la mitad de punto 25, que sería punto 125, ¿sí? Que sería 12%. Entonces, para eso nos sirve esto, ¿no? A partir de aquí nosotros podemos definir cuáles son las cruzas que me dan la menor consanguinidad o, en dado caso, cuáles serían las cruzas que me dan la mayor consanguinidad. Obviamente se tiene que tomar en cuenta el sexo del individuo para definir esas cruzas, ¿sí? Apréndanse bien la metodología. Si van a hacer examen extraordinario, se van a ir a examen final, tenganlo por seguro que se les va a pedir construir una matriz de este tipo, ¿ok? Y obviamente las interpretaciones que llevan esta matriz. ¿Preguntas o dudas? ¿Tienes una Sí, pregunta, Saúl? no entendí por qué era de la relación de C con A, que da del 0.250. Ajá. Ese no se supone que ya se, o bueno, Es la relación, el parentesco que hay entre ellos dos. ajá. Entonces su hijo es la mitad de eso. Exactamente. Ah, ok, La ya. consanguinidad que presentaría el hijo sería la mitad de eso. La mitad Ah, del ok. parentesco. Ok. Que vendría de cierta forma, pues, representada en B, ¿no? En B. Ajá, porque bueno, ahí también está el Ajá, 125. exactamente. Exactamente. B, que es el hijo de C con A, tiene una consigna de 1.125, ¿sí? Sí, Ok. Stephanie, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, es que yo no entendí antes de que preguntara la relación de consanguinidad, cuál era, por qué dijeron los porcentajes y no supe de dónde los sacaron. Los porcentajes, o sea, nada más es multiplicar estos valores por 100. Entonces, aquí, si yo tengo aquí un parentesco de 0.25, y si lo multiplicas por 100, entonces quiere decir que tienes 25% de parentesco. En el caso de la Ok. consanguinidad, si aquí el hijo, que es B, que tiene una consanguinidad del 0.12, porque acuérdate que el 1 es la relación consigo mismo, entonces a partir del decimal es la consanguinidad. Si pones 0.12 por 100, entonces tienes 12.5%. Ok, eso ¿Ok? era lo que no entendía. Bueno, muchas gracias. Sí, ok. Sale, entonces ya que tienen esta matriz, pues ya esta es la matriz que les va a permitir hacer esta es la matriz que les va a permitir hacer una evaluación genética, ¿sí? Entonces, regresando a nuestro modelo, habíamos dicho que teníamos yo sé que son muy inteligentes, entonces les voy a hablar en términos de matrices, ¿sí? Entonces, si tenemos un fenotipo, habíamos dicho que nuestro modelo era que tenemos un fenotipo que es igual a una parte genética a una parte medioambiental más un error. ¿Ok? No sé por qué no se ve bien. Ya. Entonces, ¿cómo voy a meter esos efectos? Vamos a suponer que aquí un efecto, pongo el efecto, ¿qué les gusta? El efecto de sexo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría?
Si yo pongo esto en términos matriciales, yo tendría aquí... Voy a dejarlo hacer aquí todo, a ver si me sale. No, pero bueno. Yo tendría aquí valores de mi fenotipo que serían iguales a una parte genética en donde yo puedo meter mi matriz de relaciones, en donde voy a tener aquí en la diagonal todos los unos y afuera de la diagonal todos los valores de parentesco, que sería mi parte genética, más un efecto medioambiental. Vamos a suponer que el efecto medioambiental fuera el efecto de sexo. Entonces aquí, si yo pusiera sexo, entonces yo tendría aquí, por ejemplo, los machos y a las hembras, ¿no? Entonces, cuál es macho, cuál es hembra? Más un error que es desconocido. Entonces, básicamente, esta es la forma en cómo se soluciona el modelo. ¿Ok? Les voy a poner aquí... tal cual los modelos. No, no es este. Ok. Entonces, este es un libro que se utiliza muchísimo en genética cuantitativa, si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Y que si a alguno de ustedes se les ocurre hacer un posgrado en genética, van a tener que leerlo completitito. En donde viene precisamente todo lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita lo estamos haciendo para Kinder 1, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí viene, yo les voy a pasar este libro para que lo tengan y que puedan ver más o menos qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí viene cómo estimar la matriz de relaciones de parentesco, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Y aquí vienen los ejemplos que yo les estoy dando. Bueno, no sé, este es uno diferente obviamente, pero aquí viene un ejemplo de una matriz de parentesco. ¿Sale? Aquí viene un pedigrí, como debe de ir, calf, sire and dam, más o menos como nosotros lo armamos. Déjenlo un poquito más grande. Y después viene cómo se hacen las soluciones a esa matriz. ¿Sale? Entonces esto no tiene gran importancia y al final lo que vamos a utilizar es la inversa. Lo que les quiero mostrar es cómo queda el modelo final. Aquí viene. Entonces, cuando vamos a hacer la estimación, ya sea de componentes de varianza o de valores genéticos, para un fenotipo en particular, lo que vamos a tener va a ser una descomposición matricial como esta. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver. Vamos a tener un fenotipo. X va a representar los valores de los efectos fijos, que en este caso son los efectos medioambientales. Z van a ser la matriz que va a relacionar los efectos aleatorios, que en este caso serían los valores genéticos. Entonces, para poder hacer esa solución, bueno, aquí viene la explicación de cómo se dan las soluciones, no se preocupen por eso. Y lo que vamos a llegar va a ser esto. Entonces, este modelo que está aquí es el modelo, lo que se conoce como modelo animal. ¿Sí? Que es un modelo en donde tenemos matrices con efectos fijos, que son las matrices de X. Bueno, que aquí no sé por qué está con R. Creo que este modelo está ampliado. Un segundo. Aquí está. Sí, está ampliado. Ese es el sencillo. Entonces, este sí lo pueden apuntar. Entonces tenemos matrices con los efectos fijos, que son los de X.
efectos aleatorios, que son los de Z, que están relacionados, y esta matriz A es la matriz que acabamos de construir nosotros. Entonces, básicamente, vamos a tener una matriz de relaciones de parentesco y vamos a tener soluciones para los efectos fijos, ¿sí? Es decir, vamos a tener un valor para nuestro modelo anterior, donde teníamos un valor para machos, un valor para hembras, y aparte, soluciones para los efectos aleatorios. Entonces, ¿quiénes son los efectos aleatorios en este caso? Pues metimos una matriz de covarianzas genéticas. Entonces, tendríamos una solución para cada individuo. ¿Ok? Es decir, ¿cuál es el valor genético para cada individuo? En otros términos, voy a tratar de ponerlo en términos un poquito más sencillos. Si estuviéramos hablando de un fenotipo, ¿qué les gusta? ¿Producción de leche? ¿O qué les gusta? Ganancia de peso. ¿Sí? O altura de la cruz. O altura. Vamos a poner altura para las personas. ¿Ok? El efecto que incluimos en la altura fue el efecto de sexo. Y metimos la matriz de relaciones de parentesco para todos los individuos. Entonces, la solución que yo tendría para sexo, lo que me indicaría sería un valor positivo para los machos y un valor negativo para las hembras, ¿sí? O en este caso para los hombres o para las mujeres. ¿Por qué mi solución para los machos sería un valor positivo y un valor negativo para las mujeres? ¿Por qué creen que sería eso? A ver, Saúl. Por la presencia o ausencia del cromosoma Y. Sí, pero un poquito más desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué sería un valor positivo para hombres y un valor negativo para mujeres? Es decir, si al promedio, vamos a decir, el promedio es de 1,70. Y yo le pongo, pero si es hombre, le debes de sumar 5 centímetros. Y si es mujer, le debes de restar 5 centímetros. Porque si son datos estandarizados, la media sería 0, ¿no? Exactamente. Entonces, si tenemos datos estandarizados, tenemos un punto medio. Pero dependiendo si es hombre o mujer, le tendríamos que dar un plus por ser hombre, porque sabemos que el promedio de los hombres es más alto. Y le tenemos que disminuir a las mujeres, porque sabemos que el promedio de las mujeres es más bajo. ¿Ok? Entonces, esas serían las soluciones para los efectos fijos. Para el efecto aleatorio, ¿qué es lo que me indicaría? Bueno, yo tendría una solución para cada uno de los individuos. Es decir, si hubiéramos hecho ese análisis para todos ustedes, para todas sus estaturas, entonces yo tendría un valor genético para cada uno de ustedes, para cada uno de sus papás y para cada uno de los individuos que estuvieran en el pedigrí. Entonces yo podría decir, ok, el valor genético para la estatura de Stephanie es de 1,50, ¿sí? O de 1,60 o de 1,70. Entonces ese es el valor genético libre de la parte medioambiental. Ya a eso se le tendría que sumar o restar el efecto. No, Stephanie, tu 1,68 no es real. ¿Por qué? No A sé. ver. ¿Por qué tu 1,68 no es real? ¿De qué depende tu 1,68? Del medio ambiente también. Exactamente, ese 1,68 es producto en parte de la genética y en parte por el medio ambiente. Entonces tendríamos que meterlo en un modelo así para ver cuál es tu valor genético real para tu estatura. Entonces puede ser que tu valor genético real no sea de 1,68. Tal vez tu valor genético es de 1,73. Pero como el medio ambiente no te favoreció, entonces tienes una estatura menor. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, precisamente para eso se hacen este tipo de evaluaciones. Para poder yo estimar realmente cuál es el valor genético de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace un modelo como este? Pone a todos los individuos en igualdad de circunstancias, es decir, en su caso, les removería el sexo y decir, ok, todos son asexuales.
¿Y cuál es el valor genético de su estatura cuando quito el efecto del sexo? Obviamente yo podría incluir más efectos, no nada más el sexo, sino también alimentación, el lugar donde vivieron, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Sí, doctor. Es que, bueno, la verdad me perdí en la interpretación de la ecuación. O sea, Ok. no entiendo muy bien los valores. Ok, bueno, esto te digo, no se preocupen mucho, después si se meten a posgrado lo van a hacer. Ahorita lo que quiero que vean es cómo se incluyeron. Aquí viene un ejemplo. Aquí viene un ejemplo para precisamente en donde se hacen las soluciones para un fenotipo. Entonces aquí tienes el free winning gain para 5 becerros, ¿no? De carne. Entonces es la ganancia de peso en kilogramos. Se tiene los individuos, esta es la identificación de los individuos, tenemos 5 individuos, el sexo de los individuos y viene el pedigrí. ¿Ok? Entonces lo que se quiere es obtener las soluciones para estos individuos. En este caso, ¿cuál es nuestro efecto ambiental que se va a incluir en este modelo? ¿La ganancia de peso? No, este es el fenotipo. Ah, ok. ¿El efecto ambiental cuál sería? No sé, la alimentación podría ser. No, nada más vean la tabla que tengo aquí en la pantalla. Ah, el sexo. El sexo, el sexo. El sexo, exactamente, el sexo. Entonces, déjenme poner otra participación, espera. Entonces, voy a tener efectos genéticos que van a ser efectos aleatorios, que eso lo voy a formar a partir del pedigrí. Mi variable de respuesta en este caso es la ganancia de peso y voy a tener solamente un efecto ambiental que en este caso es el sexo. Entonces, a partir de aquí, lo que se tiene que hacer es, bueno, aquí viene la descripción del modelo. Tengo que construir la matriz de los efectos ambientales. En este caso, esta matriz de X, ¿a quién pertenece? ¿Cuál era mi efecto medioambiental? El sexo, ¿no? Entonces, déjenme ver si lo puedo hacer más poquito para ver si se ve. Teníamos macho, hembra, hembra, macho, macho, ¿no? Entonces, aquí creo que le están asignando 1 al primero, entonces macho, este es hembra, hembra, y aquí arriba macho, macho. ¿Sale? Entonces mi matriz de efectos ambientales. Después se hace una matriz de incidencia para Z. No se compliquen con eso. Y aquí tenemos el vector de los fenotipos, ¿sí? Estos son las ganancias de pesos. Aquí vienen todas las soluciones. ¿Ok? Y después se calcula la matriz de relaciones de parentesco. En este caso, esa matriz ya le sacaron la inversa a la matriz. Entonces, la misma matriz que acabamos de hacer nosotros, que hicimos a mano, es esta matriz A. Y lo único que hacen después de obtener la matriz es obtener la inversa. Y es esta. Entonces, esa matriz A se incluye en el sistema de ecuaciones. Y ya se obtienen las soluciones. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso sería este. Entonces, tengo una solución. Aquí voy a tener soluciones para el sexo. En este caso, sexo 1 era macho, sexo 2 era hembra. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo a un macho, voy a tener 4.35 kilogramos que le debo de sumar simplemente por el simple hecho de ser macho. Y si es hembra, entonces tengo que sumarle 3.4 kilogramos de peso por el hecho de ser hembra. Es decir, la diferencia entre estos dos me daría cuál es la diferencia entre macho y hembra. ¿Ok? En el caso del animal, yo voy a tener una solución para cada animal.
tengo valores positivos y valores negativos. ¿Por qué? Porque en teoría estos datos se deben de estandarizar. Vamos a obtener soluciones estandarizadas. Lo que quiere decir que el promedio de las soluciones sería igual a 0 y la varianza sería igual a 1. Voy a tener valores positivos y valores negativos. Tener un valor negativo o positivo no me indica nada. Simplemente si es negativo está por debajo de la media, si es positivo está por encima de la media. Ahora, ¿qué me indicaría esto? Bueno, voy a tener, a partir de aquí yo ya sé cuál es el valor genético para ganancia de peso de esos animales, removiendo el efecto del sexo, ¿sí? Sin tomar en cuenta si es macho o hembra, yo ya sé cuál es el efecto genético de cada uno de estos animales, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo poner en igualdad de condiciones a todos los individuos o puedo incluso evaluar animales que ni siquiera presentan el fenotipo. Aquí en mi tabla original, me voy a regresar un poquito rápido. ¿Quiénes tenían fenotipo? El 4, 5, 6, 7, 8. ¿El 1 tiene fenotipo? No. No. ¿El 2 tiene fenotipo? No. ¿El 3 tiene fenotipo? No. Sin embargo, como los puedo incluir en la matriz de relaciones de parentesco, a la hora de obtener las soluciones, ¿dónde estaban mis soluciones? Aquí. Yo voy a obtener soluciones para todos los individuos, estén o no estén con fenotipo en un inicio. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo medir el fenotipo en individuos que no lo presentan. Esto es importante porque tenemos muchas características de este tipo. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener machos que no producen leche, obviamente, pero a la hora de hacer una evaluación genética, yo puedo tener su valor genético para producción de leche a través de la relación que tiene con sus hijas, con su mamá, con sus hermanas, y viceversa. Yo podría tener el valor genético para una hembra para circunferencia escrotal. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cuál es el valor genético para esa hembra de acuerdo al fenotipo que presente su papá, sus hermanos, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el problema de las características que están limitadas al sexo ya no aplica en este tipo de evaluaciones, porque a través de las matrices de consanguinidad y parentesco, yo puedo incluir los efectos genéticos en una solución, ¿ok? En un modelo animal y tener las soluciones. ¿Cuál sería el siguiente paso aquí? Ya tenemos las soluciones para los valores genéticos de estos individuos. El siguiente paso sería obviamente ordenar estos animales de acuerdo a su valor genético y pasar a la parte de selección. Decir, ok, voy a seleccionar a los que tengan al 20%, al 30%, al 50% de los individuos que tengan la mejor genética para esta característica. ¿Ok? Preguntas, dudas. No, doctor. ¿No? ¿Todo clarísimo? Una duda, doctor. Ok. Después sería conveniente regresar los datos a los valores original, o bueno, a la unidad de medida original para pues tenerlo un poco más claro, o ya solamente así estandarizados es suficiente para hacer la selección. Normalmente ya no se utiliza, no se regresan a la unidad original porque le tendrías que utilizar todas las soluciones, es decir, sumarle la parte de sexo y para ver cuál es el fenotipo, pero realmente ya no se utiliza. O sea, en los catálogos de sementales, por ejemplo, los valores que te dan en un catálogo de semental son estos valores estandarizados. Ah, ok. Ya no son, le quitan todos los efectos ambientales y te dan estos valores genéticos tal cual están aquí. Entonces, les voy a presentar uno. Esto lo vamos a ver más adelante de todos modos, pero se los presento.
Segundo, nada más que lo encuentre. Aquí pueden ver el catálogo de Cemex, ya lo ven. Esta es una de las principales empresas de producción de pajillas de semen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner la Jersey. Animales probados quiere decir que ya se les hizo este tipo de evaluación genética y que ya tienen una confiabilidad muy alta. Entonces se meten aquí al catálogo y aquí viene los valores genéticos para cada uno de las características. Entonces esa evaluación, por ejemplo, para este individuo se hace una evaluación genética y entonces aquí vienen, por ejemplo, para los valores genéticos para conformación, pero ya son los valores genéticos ya después del modelo. Entonces, este ya viene este es el valor genético, ya removiendo los efectos medioambientales. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que tiene un menos 10 de grasa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Ese menos 0.10 de grasa, de porcentaje de grasa. ¿Qué quiere decir ese menos 0.10? ¿Es bueno o es malo? Pues, no sé, depende de lo que se esté buscando, ¿no? O sea, No, tiene menos 10% de grasa en la leche, supongo, no. con respecto a la media. Ok, respecto a la media. Entonces, lo único que se tiene que interpretar es respecto al promedio de todos los sementales evaluados, tiene menos 0.10. Pero no quiere decir que sea malo. O sea, está cerca del promedio, nada más. ¿Ok? Igual en la proteína sería lo mismo. O sea, tiene menos 0.07 porcentaje de proteína, pero nada más está diciendo que está por debajo del promedio. Si tenemos aquí valores positivos, o que en este caso 2013 kilogramos de leche, lo único que te está diciendo es que respecto al promedio, produce 2013 kilogramos más por lactación. En promedio, sus hijas es lo que produce. ¿Ok? Pero les digo, ya son valores genéticos, ya no vienen, no se le puede tomar el fenotipo real, porque se le tendrían que sumar todos los efectos ambientales, y esos efectos ambientales van a variar de ato en ato. ¿Ok? Igual los valores de conformación que se dan aquí son los valores genéticos ya de los individuos después de ser ajustados por efectos medioambientales. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, por la metodología no se preocupen por esta parte que les enseño aquí, de las matrices y todo eso. Obviamente, si hacen un posgrado en genética, pues se tienen que hacer esto paso por paso a mano para entenderlo bien todo. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar ya no son los programas o los softwares que calculan todas estas soluciones. Entonces, básicamente en el software yo tengo que meter cuáles son mis efectos fijos, cuál va a ser mis animales para formar el pedigrí, y lo que voy a obtener van a ser, por un lado, la descomposición de los componentes de varianza para obtener la heredabilidad, y por otro lado voy a obtener las soluciones a los efectos. ¿Ok? Son las dos cosas que voy a obtener a partir de un modelo animal. ¿Ok? ¿Sale, chicos? Ok. Bueno, entonces, nada más como tarea, se los voy a subir de todos modos a FMVZ en línea, pero si quieren vayanlo apuntando. Van a tener que calcular la matriz de consanguinidad y parentesco para este pedigrí, entonces cópienlo por favor de una vez, y hoy o más tarde mañana se los subo la tarea FMVZ en línea. Entonces, esta va a ser la tarea que se les va a quedar ahorita.